temas, fenómenos, avances, retos. Encontremos soluciones. El programa de DIF Jalisco que te orienta y acompaña. De corazón. Muy buenos días, bonito miércoles ahí en casita. Bienvenidos a De Corazón por el 17.1 del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Josué, como cada semana es un placer que estés aquí acompañándonos. En efecto, es un placer y un privilegio incluso poder compartir contigo y con ustedes allá en casita este espacio, porque la verdad es que este momento que tenemos de la semana para sentarnos y aprender cómo cuidar mejor los unos de los otros es, sin lugar a dudas, algo que sí nos urge como sociedad. Sí, mira, a mí me encanta darle una revisión al calendario y me enteré que pues el próximo 30 de enero es el Día Mundial de la Paz Escolar y la No Violencia. Pero cuando nos remitimos, ¿por qué existió este día? O sea, ¿por qué hablamos de la paz escolar y no de la paz en general? Pues precisamente porque existe un fenómeno que muchas veces hemos escuchado y que parece que está de moda. ¿Te late que vayamos a escuchar de qué se trata y regresamos a debatir? Me parece. Adelante con el latido informativo. Según el estudio oficial de la ONG internacional Bullying Sin Fronteras para América, Europa, Asia, Oceanía y África, realizado entre 2023 y 2024, los casos de bullying en todo el planeta continúan en aumento, donde 6 de cada 10 niños sufren todos los días algún tipo de acoso y ciberacoso. En el caso de México, son 7 de cada 10. Además, se estima que el acoso escolar y el ciberbullying son causantes directos de más de 200,000 muertes, ya sea por homicidio o por inducción al suicidio cada año. Pues ahí está, como se los anticipábamos, es el bullying o acoso escolar en español, Josué. Muy sonado, la verdad. Sí, yo ahorita que mencionabas que está de moda, o sea, yo no lo llamaría de moda, yo creo que más bien es un término que ya tenemos pues ya muy normalizado. A mí me tocó justo como en mi época formativa de la educación media, que fue este tema el que pegó muchísimo, ¿no? Como que ya se empezó a hablar de esto en instituciones públicas, ya había reglamentos, porque justo el último fin de una persona que es agresora, que es bully, es de alguna manera terminar con la vida de a quien agrede, ¿no? O sea, y eso fue algo que nos comunicaron a nosotros a raíz de casos en Estados Unidos, que eran como el tema de Columbine, que fueron pues tragedias muy feas, pues empezaron como a popularizar esto. Me acuerdo perfecto de que, no sé, en sexto de primaria estaban popularizando esto de tenemos que prevenir el bullying porque estas personas que sufrían bullying causaron esta tragedia, ¿no? Y mencionaban de que no, pues también prévenlo porque nadie merece ser agredido, no solo para prevenir esa tragedia o porque las víctimas vayan a tener represalias. Sí, claro. Entonces, creo que sí es un tema que ya hemos platicado mucho, es un tema que se ha popularizado. Sin embargo, creo que así como todo el mundo está teniendo una tendencia, o sea, en todo el mundo hay una tendencia de ser un poquito como insensibles, o sea, se está como proliferando este discurso de atacar a la gente que hablas justo como de estos temas porque se les llama que son la generación de cristal o que son demasiado sensibles o que son demasiado delicados, y por todo lo contrario estamos popularizando ahora, y lo que sí se está haciendo moda es la falta de empatía, es la falta de una cultura de inteligencia emocional, de madurez en general, y nos estamos yendo hacia el otro lado en este momento. Entonces, muy relevante el tema de hoy, entonces. Claro, yo creo que ya no te voy a hacer la pregunta del reloj. Ah, no te creas, no, claro que sí. Precisamente allá voy. Ajá. ¿Por qué crees que el acoso escolar debe ser tratado como de manera integral, o sea, para promover el bienestar integral y colectivo, y no solamente que se trate de una disciplina correctiva en el entorno escolar? Corre tiempo, 25 segundos ahora. Creo que porque pues la etapa escolar es una etapa formativa que va a terminar dando ciudadanos funcionales o ciudadanos que ya, o sea, ya los niños y adolescentes aportan a la sociedad, pero además que van a tener una injerencia mucho mayor porque ya van a tener esta responsabilidad en la toma de decisiones. Entonces, si previenes agresiones y tratas agresores desde niños, puedes prevenir que esos agresores sean agresores en el futuro. Eso siento yo, pues. Yo no soy experto en tanto, Claro. no soy psicólogo, pero eso pienso yo. Pero en algún momento pasamos por las aulas y vimos muchos ejemplos de que unos sometían a otros, Claro. te quedabas callado, si te tomabas partido, pues a lo mejor también salías afectado. En el ambiente escolar, como es una etapa muy crítica para todo ser humano, porque forjas y formas tu carácter sobre las problemáticas de tu entorno, pues obviamente ahí
habla mucho de cómo, tú dices bien, cómo prevenir posibles agresores o incluso delincuentes. Sí. Y sobre todo, detectar que lo que pasa en las aulas o en el recreo por un grupo de niños que pueden ser bullies, como tú les denominas, y obviamente se les llama así, pues es a lo mejor el reflejo de otras carencias que quizá viven en casa y que de alguna manera nomás la están replicando. O que se tiene que voltear a ver este niño, niña o adolescente para decir, a ver, ¿cómo te fortalezco? ¿Qué te está pasando? Vamos a escuchar a los jaliscienses, Josué, a ver qué conocen del acoso escolar y cómo intervienen desde sus trincheras, por así llamarlo, para que realmente no esté afectando a lo más valioso que tenemos, que Y son si nuestras creen niñas que y existe, niños. porque también hay gente que cree que no existe, que solo es carrilla. Exactamente. Vayamos a escuchar el sondeo. Sí, creo que actualmente todavía se dan muchos casos de acoso escolar y principalmente creo que afectan a la seguridad de los niños en su desempeño escolar y el cómo se relacionan con otras personas, ya sean adultos o de la misma edad. También siento que en muchas ocasiones los niños no sienten la confianza y la seguridad de hablarlo con sus papás, por lo que van arrastrando este tipo de conductas o problemas, ya sea en la escuela, en sus casas o de manera individual. Sí, es un problema grave por cómo los hace sentir a los niños después. Puede llegar a repercutirles durante toda su vida si no se trata a tiempo, tanto por parte de adultos o de los mismos compañeros que pues tienen ciertas maneras que son abusivas hacia otros compañeros. Sí, porque afecta mucho la autoestima de los niños, porque siempre se meten con cosas físicas o así. Sí, es un problema grave porque puede afectar el autoestima de los niños, puede afectar su rendimiento escolar incluso. Entonces es algo que debe ser erradicado por completo. Creo que es importante que los papás tengan comunicación con sus hijos, ya que hay muchas ocasiones en las que los profesores o maestras no tienen la misma confianza con los niños o dado a que son tantos alumnos, pues no pueden prestar atención de uno en uno. Entonces creo que como papás es importante que se pongan a platicar con sus niños y que ellos sientan la confianza y la seguridad de hablarlo, ya que muchas veces se lo guardan, entonces no sienten el apoyo ni por parte de maestros o padres de familia. Principalmente pues uno como padre, hablar con nuestros hijos acerca de esto, darles esa seguridad primero que nada para que se acerquen a nosotros a hablar sobre cualquier tipo de tema y en segunda, darles ejemplos de qué es un abuso, porque muchas veces no saben que están siendo abusados no tanto físicamente, sino puede ser verbal, psicológica, emocional y de esta manera dándoles ejemplos pueden ellos saber cuando se sienten así y cómo solucionarlo. Pues uno como papá hablar con nuestros hijos y ayudarlos a que no tengan inseguridades y tratar de educarlos para que respeten a los demás compañeros, así tengan diferentes formas de pensar a ellos. Principalmente hay que hacer conciencia con los niños, hay que poder platicar con ellos acerca de cuáles son los límites y que los niños sepan y aprendan a poner límites también sanos, siempre con respeto y siempre con asertividad hacia sus compañeros, para que puedan ellos mismos también estar conscientes de qué sí aceptan y qué no aceptan. Pues ya escuchamos, sí lo conocen, Josué, a como tú creías, sí saben qué es el acoso y sobre todo también sabemos cómo prevenirlo. Pero para ahondar más en el tema, quiero presentarles a nuestra invitada de hoy. Ella es Juana Patricia Núñez Cortés, directora de Psicopedagogía de la Secretaría de Educación Jalisco. Pati, ¿cómo te gusta que te digan? ¿Juana, Pati o cómo? Juana Patricia. Juana Patricia. A mí también me gusta más Juana Patricia. Perfecto. Ok, Gracias. bienvenida aquí a De Corazón. Muchísimas gracias por la invitación. Espero contribuir con este tema que, como bien dice, se festeja o se conmemora pronto. Un tema de actualidad, Sí. más que de moda, más que es un tema de actualidad, porque siempre ha existido, pero por las circunstancias actuales de la sociedad es un tema que se convierte en prioritario y en actual. Lo tenemos todos los días sobre la mesa en la Secretaría. Híjole. Sí. De hecho, a mí me llegó, no recuerdo que fue, creo que sí fue el año pasado, el caso de una alumna de secundaria que fue agredida a tal grado que pues terminó acabando con su vida, porque la agredían porque le gustaba el pop coreano. O sea, y se volvió
sí viral porque decían que poco aguanta, o sea, la verdad es que los adultos, gente más grande decía es que poco aguanta o, era disculpa de los papás por no hacer que su hija fuera más fuerte, pero nunca se habló de los agresores. O sea, de hecho, el día de hoy incluso hubo, de nuevo, adultos comunicadores grandes, ya pasando los 40 años, que ridiculizaban el tema y nunca se habló de los agresores, nunca se habló con justicia social ni con empatía de la víctima. Pues entonces yo creo que sí, de que es un fenómeno actual, es un fenómeno actual. Y, perdón que interrumpa, y sobre todo es actual, pero nunca pierde vigencia, porque yo recuerdo que desde pequeños existen estas prácticas que empiezan con bromas pesadas, pero antes de entrar en todo eso, platícanos cómo se define o cómo se traduce este fenómeno desde el ámbito educativo. Muy bien. Es muy importante la definición del acoso escolar. No cualquier cosa es acoso escolar. Para que sea acoso escolar, tiene que ser un acto repetitivo, intencional y que dura. Cuando tenemos una conducta única, que un niño le pega a otro, que lo insulta, es etiquetado como un acto de violencia. Para que sea acoso, tiene que cumplir con estas tres. ¿Sí? Intencional, repetitivo, incluso debe de haber cierto desequilibrio en las cuestiones de ¿cómo se llama? No es autoridad, de poder. De poder. De dominio. De dominio, yo me siento más fuerte y puedo contra ti y entonces te someto. Ok, hablábamos antes en lo que era el reloj de arena, cómo, no sé si es la palabra, normalizarlo, porque efectivamente no sabemos distinguir esa etapa o ese proceso de que es una broma, es como por las relaciones de poder y el sometido, por así llamarlo, pero si lo vemos una vez, dices, bueno, lo reprendes. Cuando ya es constante, qué retos, si se puede llamar así, implica para un docente el estar ahí atento y ver que no sobrepase esa línea delgadísima. Bueno, primero no hay que permitir ni la primera, ¿verdad? Porque es una falta de respeto hacia el compañero, por eso estamos buscando la educación en el respeto, en la empatía, en las diferencias, ¿sí? Porque muchas veces el acoso escolar surge a partir de la diferencia y entonces provoca humillación. Hay acoso escolar físico, verbal, y uno que está ahorita fuertemente es el cibernético. ¿Por qué? Pues por el uso de las redes sociales, del acceso a las pantallas, los teléfonos. Es muy fácil grabar o estar grabando a un niño constantemente para posteriormente exhibirlo en las redes. Entonces, si etiquetamos el acoso escolar como cibernético, verbal y físico, todos ellos provocan definitivamente daño psicológico. Por eso descartamos lo que antes se llamaba acoso psicológico, porque en estas tres formas el impacto es psicológico. ¿Qué debe de hacer un maestro? Detener desde el primer momento en que escucha una falta de respeto hacia el compañero, frenar, platicar y decirles cuáles son las reglas de la sana convivencia dentro del aula, ¿no? Sobre todo la educación y la igualdad. Claro, sobre todo porque, a veces cuando una figura de autoridad como es el docente en el aula, si determina o si, como dice, estipulas las reglas de buena convivencia y de sana convivencia entre todos, pues ya sabes, o sea, uno como alumno, sabes cuando te haces, como quien dice, tonto al otro, ¿no? De que o lo hago acá bajita la mano, pero cuando de alguna manera se evidencia algo que está mal, pues obviamente dices, con esto no va a poder, con esto ya, pues obviamente el señalado voy a ser yo. Entonces, es como hacer evidente cuando el error o de alguna manera, la conducta es dañina hacia los demás. En su opinión profesional, ¿en qué punto cree usted que hubo este cambio de perspectiva respecto al problema? Porque todavía a mí me tocó justo en estos años en los que pasa lo del caso de Columbine, donde pasan estas cosas ya mucho más mediáticas y grandes y escandalosas, que hubo como un cambio en la perspectiva, al menos en México, pero en realidad solo fue justo mediático y solo se mencionó y pasaron muchos años para que yo volviera a escuchar que hubiera algún como protocolo para prevenir el bullying o para que se hablara de esto en las aulas.
y dependía ahora sí de la buena voluntad de los educadores si querían o no intervenir. ¿Usted qué cree que tuvo que pasar para que hubiera este cambio de perspectiva y que ya exista justo gente en las aulas que tienen esta responsabilidad o ya hay protocolos o maneras de atenderlo? Bueno, definitivamente la sociedad no es estática y va desarrollándose y van sumándose fenómenos. Yo recuerdo que la primera participación que tuve en el tema de protocolos fue aproximadamente unos 15 años, en donde la Federación nos solicitó que mandáramos un escrito de lo que se hacía en Jalisco para prevenir el acoso escolar. Creo que definitivamente algo que ha venido a sumarse no solamente en el acoso escolar, sino en todos los temas que tienen que ver con ansiedad, depresión, violencia y maltrato, es la pandemia. Y no es que le echemos la culpa todo a la pandemia, pero definitivamente dejó una salud mental muy, muy afectada, en donde la ansiedad y la depresión están haciendo estragos en conductas que se detonan en violencia, en distanciamiento, en problemas de socialización, en muchísimo estrés, en tristeza, y todo eso se detona y se presenta en la familia y en un lugar en donde los niños son los protagonistas, que es en la escuela, ¿no? Claro, y precisamente de esos temas vamos a hablar porque el acoso escolar influye en estas conductas, pues de alguna manera autodestructivas, por así llamarlo, si no son detectadas y abordadas por los especialistas. Vayamos a una pequeña pausa, estamos en De Corazón No Le Cambie, este tema es muy importante. De corazón. De corazón. Ya regresamos a De Corazón y precisamente estábamos charlando sobre el impacto que tiene el acoso escolar en el desarrollo de una niña, niño o adolescente, en el desarrollo emocional e integral. Y Juana Patricia nos estaba platicando que es precisamente cuando hace unos años se implementaron protocolos. Háblanos de qué tipo de protocolos y de alguna manera por qué es importante aplicarlos en dado caso. Es importante aplicarlos porque son los que de alguna manera nos van a apoyar y a garantizar el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, el fin último que tenemos. Los protocolos han venido como sufriendo adecuaciones. Actualmente estamos trabajando con un protocolo versión 2023. Es un protocolo que se armoniza incluso a nivel federal. Todos los estados trabajamos con este tipo de protocolos y lo que buscan es la prevención de la conducta de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Sí. Van desde la detección, prevención, atención, canalización y la comunidad educativa tenemos una parte importante para hacer que los protocolos se apliquen y funcionen, tanto la autoridad educativa, los directores, los padres de familia, el comité de convivencia y todo para garantizar el bienestar de las infancias y las adolescencias. A ver, me voy a retroceder un poquito. ¿Es la detección de la violencia cuando vienen desde casa o dentro de? El protocolo trabaja con acoso escolar, con abuso sexual y con maltrato infantil. Y maltrato desde la casa y maltrato incluso por algún miembro de la comunidad educativa, adulto, en este caso docente, directivo, incluso algún otro miembro como intendente o personal de apoyo. Tenemos protocolos para cada una de las diferentes tipologías. Ok. Josué, hace rato tú comentabas mucho esta parte de cómo no, pues de alguna manera se ha escalado tanto la violencia, bueno, el acoso escolar, y obviamente antes de llegar a una situación mediática, obviamente la contención en el aula a través de estas detecciones que hacen en el protocolo, ¿qué certeza o qué tranquilidad, no sé si podemos llamarlo así, se le puede brindar a las familias, a los padres y madres que nos están viendo, que cuando el niño o la niña acude a un centro escolar, pues realmente lo dejas ahí 4, 5, 6 horas, lo que permanezca, pues bajo un sistema que está atento de sus necesidades y pues de sus manifestaciones? Ajá. ¿Cómo ustedes lo garantizan? Por ejemplo, danos un ejemplo práctico de cuando se suscita un detalle de acoso, ¿cómo se actúa, cómo se acciona? Bueno,
Cuando se detecta una situación de acoso, generalmente la puede detectar el docente. Hablemos un caso cuando lo detecta el docente, que se está dando cuenta que un niño está teniendo una conducta de tristeza, de desánimo, de desgano, que ha bajado sus calificaciones. Entonces él es un observador, es un cuidador de alguna manera, habla con el chico, pregunta lo que está sucediendo, o incluso el niño ya pudo haber hablado con sus papás, que es lo que nosotros llamamos denuncia, es lo primero, es la llave que nos abre la puerta para el cuidado de ese niño que está siendo acosado. Una vez que el niño habla, generalmente puede señalar a un supuesto acosador. Se habla con los padres de familia, se habla con los chicos, se habla de manera separada, se ponen algunos acuerdos, algunas reglas, se checan los hechos, se corroboran, ¿sí? Y se puede llegar como siguiente paso a que se reúna el comité de convivencia escolar. Está formado por maestro, alumnos, padres de familia, y se rige por las reglas de conducta. Y entonces ahí se analiza el caso, se dice qué va a pasar y se empiezan a desarrollar acciones psicosociales dentro de la escuela. Pláticas de prevención, alguna intervención de alguna institución, dependiendo del tipo de acoso. Se puede incluso hablar a que la policía cibernética venga a dar una charla, se da acompañamiento a los chicos, a los padres de familia, de cómo trabajar con este tema. Y obviamente hay muchísima más vigilancia de la que ya existe siempre, no solamente en el recreo, sino en las aulas, la atención que el maestro debe de tener. Si esto a lo largo de los meses se ve que no fue suficiente, que sí hubo un cambio, pero que todavía puede haber alguna queja o algo que no se haya resuelto, entonces se envía todo el expediente a la Dirección de Psicopedagogía, quien analiza el caso y asigna un número de protocolo. Ahí es cuando el protocolo se activa. Una vez que el protocolo se activa, nosotros damos un número de folio con el que garantizamos el seguimiento, y nosotros desde Psicopedagogía, con un equipo psicopedagógico de médico, psicólogo, pedagogo y trabajador social, intervenimos. ¿Qué hacemos? Primero, pues citamos a los chicos, vemos qué está sucediendo, vemos si hay una afectación psicológica, vemos cómo esto ha afectado sus calificaciones y hacemos recomendaciones tanto para los padres de familia como para el docente y los directivos. Si es necesario y si no ha habido un resultado con lo que ya se haya hecho de la escuela, podemos ir a hacer alguna intervención en el aula, algo ya más profundo. Claro, ¿sí? Todo depende de la escalada del problema. problema. Todo depende de la escalada, porque hay situaciones que ya cuando se detectan fueron graves. Por ejemplo, alguien que nunca habló, que nunca dijo nada, que nunca se detectó que esa persona estaba siendo víctima de acoso. Y pues desgraciadamente estos son los casos más graves, ¿no? Claro. El que la persona ya se esté autolesionando o incluso ya haya hecho alguna carta de aviso de conducta suicida. Híjole, porque está sufriendo este acoso que a veces no es visible en la escuela, porque no solamente se da en la escuela, sino cuando salgo de la escuela. Cierto. Puedo mandarte mensajes, puedo en el patio, en las afueras, patearte la mochila, irte gritando cosas, pues hay muchas maneras, ¿no? Híjole, qué interesante saber, porque a veces como ignoramos todo lo que se hace dentro y que efectivamente no siempre el acoso es visible. Exacto. Si no hay una manifestación expresa o de alguna manera, ya hablábamos de las emociones o del cambio de ánimo y las bajo rendimiento escolar, si el alumno o alumna no dice que está siendo afectado, pues a veces podemos pasar desapercibido algo que realmente lo está lastimando. Vamos a una pequeña capsulita donde nos fuimos a un plantel así al azar, en donde precisamente, ahora que me estás diciendo, aplican esta metodología, en donde es muy importante que el alumno, la parte psicológica dentro del plantel y sobre todo los docentes estén involucrados para conocer, y padres de familia, para que intervengan de la mejor manera posible. Vamos.
Normalmente o lo más común es que haya retraimiento, poca sensibilidad al contacto con otras personas, sobre todo con pares de edad, tienen crisis de llanto repentinas o más sensibles y se detonen cuestiones conductuales de agresividad o de rebeldía en casa que dicen, ay, así no es mi hijo. Esa es la primera señal. También hay cambios en el control de esfínteres. De repente pueden tener crisis de comer muchísimo porque están ansiosos o dejar de comer. Pues podemos llegar hasta autolesiones, que los chicos ya empiecen con temas de cutting, con temas de me corto, me lastimo. Pues que está mal porque podría causar traumas en la infancia y cada día en vez de venir pues motivado a venir a la escuela a aprender, vienes con ese miedo de que te molesten. Es importante que tanto dentro de las familias como dentro de las escuelas existan espacios donde los chicos puedan hablar de lo que les sucede día con día. Sé que hay un espacio en mi casa donde podemos hablar de emociones. Pues cuando nos sentimos así, queremos platicar algo, primero le pedimos permiso a la maestra y ya bajamos y le contamos a la psicóloga de la escuela, Misabi. Sí nos ayuda a solucionar ese problema y pues nos sentimos más tranquilos porque sabemos que podemos compartirlo con alguien. ¿Cómo están? ¿Qué hay de novedades? ¿Qué pasó el día de hoy? O sea, siempre preguntar cómo estuvo su día. Estar también yo en las redes sociales con ellos. Por ejemplo, siempre se les ha dicho que ellos no deben de hablar con nadie del juego que ellos no conozcan. Entender lo que ellos hablan, entender lo que ellos juegan para poderte dar cuenta si algo está mal, si algo se está saliendo de lo normal. Yo tengo Instagram en mi iPad y en el celular de mi mamá. Entonces, en el celular de mi mamá ella se puede meter, cambiar de cuenta y ver todo lo que yo hago. Pues me siento seguro porque sé que ella puede actuar en cualquier momento. Pues cuando al compañero, al amigo ya no le está gustando eso de la broma y se siente un poquito invadido o acusado, primero buscar a algún adulto o algo para que pueda interferir y si no ya pues acercarme y tratar de pararlo. Pero que sea una conversación muy natural, no que sea un cuestionamiento, porque de repente los chicos que viven acoso escolar se sienten muy culpables, viven con mucha sensación de que yo no hice algo y el hecho de cuestionarlos de esta manera directa, de esta manera como interrogatorio, pues hace que digan, sí, sí es mi culpa, entonces mejor no hablo. Darles esa confianza de que pueden hablar contigo, que no los vas a regañar, que los vas a ayudar a encontrar una solución y que no va a pasar nada si ellos hablan, al contrario, entre mejor estemos comunicados, vamos a encontrar mejor solución a cualquier problema que se presente. Acercarte con las autoridades del colegio para plantear la situación. Yo les diría a todos los niños que estén pasando por acoso escolar que lo compartan porque no está bien. Les aconsejo que se acerquen a algún adulto de confianza, a sus papás o a sus mamás. Que entendamos también que la parte del victimario no es porque un niño tenga ya esa naturaleza de hacer daño, también hay historias detrás y a veces no sabemos si nuestro alumno o nuestro hijo está de un lado o del otro. Mi recomendación es siempre tener comunicación y esté de un lado o del otro se va a poder resolver si nos acercamos y utilizamos las estrategias correctas. Pues ahí escuchamos estas voces contra el acoso donde pues todos saben que existe y saben también cómo pues de alguna manera detenerlo, siempre y cuando exista pues esa voz de ayuda, ¿no? Que si la persona, el niño o adolescente está siendo víctima, pues realmente darle la confianza para que se acerque a las autoridades educativas o también a sus papás. Claro, la verdad es que creo que ese es un tema de empatizar con quien más lo necesita, como siempre en este programa hablamos de esto,
pero en este caso es un problema estructural que definitivamente va a tener unas implicaciones a futuro. Ya lo tienen en ese momento, pero también a futuro y nos afecta a todos como sociedad. Entonces, no es un problema que solo le competa ahora sí que a los maestros o a las escuelas, sino que nos compete ahora sí que a todos. Claro. Y pues vayamos a una pausa, regresamos aquí de Corazón. Vamos a seguir abordando este tema que de verdad tiene mucha tela de donde cortar, no le cambie. Vaya por su cafecito, acompáñenos, ándele. De Corazón. De Corazón. Estamos aquí charlando en esta sala de Corazón con Juana Patricia, directora de Psicopedagogía en la Secretaría de Educación Jalisco. Juana, platícanos, hace ratito estábamos diciendo pues cómo afecta el fenómeno del acoso escolar y cómo realmente se actúa para que esto no provoque un daño importante en los estudiantes de educación básica. Pero realmente, a ver, hablamos pues, de alguna manera de la víctima en este caso. ¿Cómo podemos identificar a las niñas o niños que inconscientemente podría ser, se vuelven agresores? ¿Cómo pues, hay alguna característica o es reflejo de qué, de qué carencias? ¿Qué está viviendo el menor como para que termine volviéndose un agresor ahora? Un victimario, Un victimario. le decimos nosotros a veces, ¿no? Que es una etiqueta mal utilizada a veces. Un niño que puede convertirse en agresor o en acosador o en victimario es un niño que puede estar sufriendo maltrato dentro de su casa, que puede tener una baja autoestima, que puede ser un niño señalado incluso a veces porque no se puede quedar quieto. Entonces, el clásico niño que no ha sido incluso diagnosticado con un TDA con hiperactividad, y entonces es un niño que le cuesta mucho trabajo contenerse y entonces es un niño molestón, ¿sí? Y nos vamos por un problema de conducta y entonces empezamos a veces tanto en casa como en escuela señalar que necesitamos que se comporte bien y que se comporte bien, y entonces de alguna manera no tiene las herramientas o los elementos para volverse un niño regulado. Ya. Entonces aquí es en donde la escuela desarrolla estrategias para todos, no solamente para ese niño, que tengan que ver con el autocontrol, la autorregulación, la empatía. Por eso el énfasis en la formación del carácter, que ahorita es un programa que está arrancando en la Secretaría de Educación, que tiene la finalidad de ir formando el carácter a través del desarrollo sistematizado y, ¿cómo se llama?, intencionado de las virtudes, acompañados de toda la parte de la educación socioemocional, en donde un niño tiene que aprender autoconocimiento para que sepa qué le está pasando y por qué no se puede regular y por qué está de alguna manera sintiéndose atraído hacia una conducta agresiva. A lo mejor hasta incluso ese niño le está representando algo, ¿sí? O está viendo en él alguien que él quiere atacar. Claro. ¿Sí? Y muchas veces, como tú dices, empieza con bromas y de repente ya se convierte en un reto. Hay muchísimos factores, hay muchísimas variables para que un niño se pueda convertir en un niño violento. Y ahora que mencionas la formación del carácter, quiero que nos digas, bueno, ya nos dijiste más o menos en qué consiste, pero es como una actividad adicional dentro de las horas de clase. ¿Cómo se va instruyendo a los alumnos? Es muy interesante porque es un modelo transversal hacia el interior, no solamente de la escuela, sino de nosotros las oficinas, incluso dentro de la Dirección de Psicopedagogía. Todos acabamos de recibir en los últimos 3 días antes de las vacaciones una capacitación que ha venido como en cascada, y lo que vamos a hacer es el promover de manera intencionada el desarrollo, pero sobre todo la vivencia de las virtudes y de las cualidades de carácter. ¿Cómo? A ver. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo de psicopedagogía en el que nosotros estamos trabajando, y decíamos, a ver, ¿cómo la Dirección de Psicopedagogía le preguntamos a sus secretarias qué valores quieres difundir? ¿No? Pues el respeto, la amabilidad. ¿Cómo? Pues desde que llega una persona, ¿cómo lo vas a recibir?
buenos días, bienvenido a la Dirección de Psicopedagogía, ¿en qué le puedo servir? Vine a traer este oficio, muchísimas gracias, permítame lo leo, tome asiento, en un momento le resuelvo. Muchas gracias, que le vaya muy bien, buen día. ¿Sí? Yo les digo a mis compañeros, cuando tú vas al súper y la persona te pregunta, ¿todo bien? ¿Encontró lo que buscaba? ¿Sí? Ahí ya estás promoviendo y haciendo evidente ese valor o esa virtud que quieres difundir en los niños. ¿Sí? Dentro de los niños, se me ocurre, saquen su libro de matemáticas y vámonos a la página fulanita de tal. Se me olvidó el lápiz, maestra, no traigo el cuaderno. ¿Quién quiere de una manera colaborativa prestarle un lápiz? ¿Quién trae alguno extra que pueda compartir? ¿Quién se puede sentar para que el compañero pueda revisar con ustedes los problemas de matemáticas? Y entonces estamos haciendo evidente la colaboración, el compartir y el trabajo en equipo, y lo hago evidente cuando lo digo. De manera colaborativa, quien quiere, ¿sí? Y cuando sugiere alguna conducta como de irrespetuosa, a ver, te pido que de manera respetuosa le contestes a tu compañero si puedes o no puedes hacer lo que te está pidiendo. Claro. Es lo que ya hacemos de una manera intencionada. Y muchas veces lo dices, ¿no? Lo dices. Con esto lo que estamos buscando es que trabajes en el respeto. Cuando tú dices buenos días, estás hablando de una persona cordial, atenta. Y lo haces desde el saludo. Que es lo que yo les digo a mis compañeros, ¿no? Desde que llegas y te dices buenos días y volteas y lo ves a la cara, de manera intencionada lo estás haciendo. Claro. Anteriormente yo digo, si dices buenos días y estás acá, buenos días, no, de manera intencionada estoy trabajando en la atención y la cordialidad. Buenos días. Claro. Sí. Y por ejemplo, cuando nos dices que pues se brinda una capacitación al cuerpo docente, obviamente ellos ya tienen muy claro que este tipo de actitudes y actividades dentro del aula y la interacción con sus estudiantes, pues es prácticamente lo que van a ir como evaluando, modelando. ¿Hay algún tipo de seguimiento, algún, no sé, evaluación a futuro? Decir, oye, esta práctica a mí me funcionó. ¿Cómo es esa retroalimentación? Yo te puedo decir cómo lo vamos implementando en la Dirección de Psicopedagogía. Claro que todos los maestros, desde su autonomía en las aulas, van a ir generando maneras de observar la conducta de forma cualitativa, y ellos podrán decir, anteriormente sucedía esto en el aula y ahora ya no. ¿Sí? Anteriormente a los niños les costaba trabajo a lo mejor hablar, y ahora que ya los demás no se ríen, ese niño es más participativo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos aplicando, no es el ciudadano, pero así le pusimos, es el retroalimentador, pero de manera encubierta. Nosotros, regresando de vacaciones, hicimos un ejercicio en donde cada uno definió en qué cualidades o virtudes de carácter quiere trabajar. De manera anónima lo pusimos en un pizarrón, y entonces ya sabemos en cuáles cualidades vamos a estar trabajando, y por equipo elegimos un papelito al azar, y a quien le tocó una carita, ese se va a fijar en qué cosas han ido cambiando en su área. Y si me lo preguntas, yo ya lo estoy notando en mi área, o sea, en mi área. Y la verdad es que me hace sentir más vista, me hace sentir como más acompañada por mis compañeros. Y le decía ayer a una compañera, cuando un compañero me dice, buenos días, Juana Patricia, ¿en qué te puedo servir? Me hace sentir muy bien y me surge el muchísimas gracias. Sí, sí. Por automático. Sí, por automático. Una amabilidad responde a otra. Sí, sí. Y una pregunta, yo respecto a todos estos protocolos, se me hacen, claro que muy necesarios y unas intenciones muy padres, pero creo que la inquietud que a lo mejor pueden tener los padres de familia o los ciudadanos en general es que, pues a veces el volumen de alumnos que tienen en las escuelas a lo mejor no da para que tengan toda la atención y todo el trato completo e integral cada niño.
¿cómo se encargan ustedes o previeron esto? Que a lo mejor un maestro tiene muchas horas, muchas aulas, muchos niños y a lo mejor pues no puede estar atento porque pues todos somos humanos y no puede tener toda la atención de saber que todos los niños estén pasando por esto de la mejor manera. Bueno, esa es una buena pregunta porque es cierto, los ambientes escolares son complejos, o sea, Sí. Si te vas a primaria es una problemática y si te vas a secundaria es otra. Un maestro puede tener 40, 50 alumnos y bueno, tiene que ser un súper profesor, a veces creemos, para tener como la atención de cada uno. Pero la verdad es que yo creo, y lo he visto, tenemos muy buenos maestros que tienen muchos años de experiencia y que poco a poco han ido desarrollando habilidades y muchas de ellas natas porque ya vienen con la vocación para el acompañamiento de los alumnos. Tienen muchas estrategias. Yo soy una promotora de que hagamos foros de acciones positivas o de prácticas, de buenas prácticas en las escuelas que promueven sacar lo mejor de los alumnos. Que hay ámbitos difíciles, sí los hay, porque hay familias complejas, porque hay comunidades complejas, porque hay fenómenos sociales que se están viviendo y entonces en unas aulas es mucho más difícil, ¿no? Ayer me decía una compañera, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos acoso escolar. No tenemos acoso escolar. Nosotros tenemos amenazas, tenemos esto y yo... Sí, pues sí, son otras cosas, ¿no? Claro. Y entonces, ¿cómo lo maneja el maestro? ¿Cómo lo maneja el especialista? Poniendo la atención en el niño y diciéndole al papá qué es lo mejor que usted le puede dar, qué es lo mejor que yo le puedo dar, y hacer un trabajo de sinergia, ¿no? Con los padres de familia. Sí. Somos una sociedad y no hay que olvidar que todos tenemos injerencia en todos, y todos... yo creo que es la finalidad de la conmemoración de estos días, el poner el ojo ahorita en el acoso escolar y que toda la sociedad estemos trabajando en eso. Cuando yo venía para acá, venía pensando en cómo explicar algunas cosas de cómo trabajar en el acoso escolar todos y pensé, ¿cómo le hacen las colonias para trabajar en la seguridad? ¿Y qué crees? Te voy a interrumpir poquito porque me están diciendo que vamos a una pequeña pausa y lo retomamos porque efectivamente, como decíamos, esta tarea es corresponsabilidad de todas las edades. Vayamos a una pequeña pausa, no le cambie. De corazón. De corazón. Ya regresamos a la recta final de esta hermosa charla que pues de alguna manera el tema es preocupante, el acoso escolar, pero si lo revertimos a que estamos buscando la paz escolar es más positivo y propositivo. Juana, platícanos, quedaste hace un momento en decir cómo hacer que todos nos involucremos en este asunto común. Sí, y les decía que les iba a poner el ejemplo de cómo una colonia trabaja en la seguridad, ¿no? Y entonces yo dentro de mi colonia veo vecinos en alerta, ¿sí? Y luego todos tienen sus teléfonos y todos están observando y de alguna manera sabemos que todos nos estamos cuidando. Lo mismo sucede en la escuela, cuando todos trabajamos para que la escuela sea el ambiente y el lugar seguro que todos queremos para nuestros niños, entonces desde la casa nos encargamos de que nuestros hijos tengan una comunicación abierta con nosotros, de promover el respeto y no el, te pegan, pégale. Claro. O si te sacó la lengua, tú hazle más duro. No se deje, mijo. No se deje. Sí. O dígame con quién tengo que ir a hablar para que... Sí. Y llega el papá también como a veces envalentonado, ¿no? Entonces, es toda una cultura en la que si todos queremos que haya paz, entonces todos tenemos que tener conductas que le sumen a la paz, porque el acoso escolar no es mínimo, es algo que... o no es un problema mínimo, es algo que afecta al desarrollo de nuestros niños que puede detonar en el abandono escolar. Caray. ¿Por qué? Es preocupante. Pues porque el niño ya no quiere ir a la escuela y entonces a veces el papá prefiere sacarlo de la escuela para que ya no siga teniendo ese problema, ¿sí? Y ahí hay que garantizar el bien superior de la niñez y el derecho a la educación y tenemos que garantizar como escuela que si un niño deja de ir, después de 3 días, sin tener una notificación, nosotros tenemos la obligación
de ir y saber qué está sucediendo y resolverlo. Si por algo el padre de familia decide que su hijo ya no siga yendo a la escuela, entonces tenemos que garantizar que vaya a otra escuela. ¿Sí? Y pues la Secretaría tiene un sistema en donde él puede revisar en qué escuela está ese niño para poder cerciorarse de que ese niño está teniendo su derecho garantizado. Sí, porque justo, bueno, lo platicamos ahorita en el corte rápidamente. Yo sí fui testigo, les digo que pues me tocó esta transición de no nos interesa el tema, nos interesa un montón el tema en mis años de educación media. Y justo pasaba mucho que se les veía interrumpido a agresores como agredidos el derecho a la educación, porque la manera de solucionar es suspéndanlo. Cada vez que el niño se porta mal, suspéndanlo. Y al agredido también era pues que no venga, si se siente mal o que no venga. Entonces era como una manera de las escuelas, y estoy hablando de escuelas privadas aparte, no eran escuelas públicas. O sea, era una manera de las escuelas de lavarse un poco las manos, de decir, bueno, ya no tengo el problema aquí y que los papás se hagan cargo, pero también yo veo a padres de familia pues incluso hasta confundidos de cómo abordar el que su hijo sea victimario muchas veces, porque luego dicen, es que yo no le di esa educación, es que yo no le enseñé a ser así. Yo recuerdo mucho un caso que se dio en mi preparatoria, que había una persona que sí era constantemente como, pues era bully o intentaba agredir a muchas personas, y llegó un punto en el que de plano hicieron consenso con todo su grupo de la escuela que dijeran, ¿lo corremos o no lo corremos? Básicamente. Y todos dijeron, pues votación. No, o sea, soluciónalo, no lo corras. Y para mí fue un ejemplo de los que están, o sea, los alumnos tuvieron más empatía de que claramente esta persona tiene un problema y los adultos quisieron solo deshacerse de eso. Entonces, pues sí entiendo, y qué bueno que existen, pues ahora sí que protocolos y esfuerzos, porque pues sí, claramente, pues también están en etapas formativas y pues de entrada con los adultos ya es un problema aprender a controlar los impulsos, tener una sana convivencia, pues en etapas formativas donde el cerebro no está por completo desarrollado, que los impulsos son un tema, que se están conociendo a sí mismos, pues todavía mayor, ¿no? Pues sí, la exclusión no va a ser la alternativa ideal, ¿no? ¿Qué pasa, Juana, cuando en el aula o en la escuela se detectó un caso de acoso escolar y ya tienes identificadas a los actores? Nos decías que se citan a los padres de familia de ambas partes. ¿Qué pasa cuando los padres no muestran interés o no creen precisamente esta realidad? ¿Cómo se acciona para que realmente pues, el hijo también no se sienta abandonado por sus propios padres, ¿no? No, ahí entran muchísimo las habilidades de los directivos, ¿no? Y si no las tienen, pues llamar al especialista, en este caso, las áreas que pueden trabajar, que son el área de psicopedagogía, escuela de padres, desde programas estratégicos, y hacer sensibilización con el padre de familia, hacerle evidente las conductas. Muchas veces hay escritos de lo que los niños están diciendo que el otro menor hace, invitar incluso, no sé, al papá a que sea parte un día de la comunidad, para que vea cómo el docente maneja las problemáticas. Tiene que ver mucho con la sensibilización y con el diálogo abierto que haya con el padre de familia. Por eso se pide muchísimo que el padre de familia se involucre. Y pues también los mecanismos que debe de haber en las juntas de información, las calificaciones y muchas otras cosas. No es algo así como nada más señalar al niño y que venga el papá y diga, no, mi hijo es muy bueno, que puede suceder, ¿no? Pero hay que ver cómo trabajamos una sensibilización y a lo mejor decimos, ok, creemos, pero tenemos que hacer esto. Sí. Y hablando del ciberacoso, que al principio lo mencionaste, ¿cuál sería como la recomendación más pues, explícita o directa que se les tendría que dar a los padres de familia? Porque efectivamente, si muchas veces las agresiones son, pues, al ser expuesto en las redes, como lo hemos comentado, las burlas, someterlo, pues, al escrutinio también público, el de que sea, pues, de alguna manera minimizado una niña o un niño. ¿Cómo desde el hogar decir, cómo puedo yo vigilar, si es la manera, o controlar que mi hija e hijo que estén pasando tiempo en Internet lo hagan de manera provechosa y no para agredir?
Hay muchísimos mecanismos, incluso en los teléfonos, en las tabletas. Hay lo que se llama control parental, en donde tú puedes bloquear las páginas que tu hijo no puede ver de acuerdo a la edad. Hay bloqueadores por tiempo, en donde tú puedes decir, mi hijo solamente puede estar en este tiempo. Puedes estar de manera cercana con tu hijo haciendo la tarea, viendo que está utilizando el teléfono o la tableta para la tarea. Definitivamente tiene que ver con el control y el acompañamiento de los papás cuando deciden darles una tableta o un celular. Yo recuerdo que cuando empezó el desarrollo de las tecnologías mucho más en las escuelas, mis hijos estaban en la primaria y yo le pedí a la escuela que hicieran una conferencia sobre el uso ético de las tabletas y de la tecnología. Y recuerdo que lo hizo. Y no era solamente para los papás, sino para los niños, ¿no? Y otra vez, esto tiene que ver con la formación. Un aparato no es malo, sino el uso que tú le das. Y tiene que ver con la regulación. Hay escuelas que tienen o tendrán que regular. Todo esto es un debate que se está haciendo de si los niños llevan o no llevan celular, pero también es un medio de comunicación para los papás, ¿no? Entonces también no puedes decir no a los celulares, no a las tabletas. No restringir del todo. No restringir, pero sí cómo regular. Y claro que dentro de los propios aparatos ya hay maneras en las que las regulas. Exacto. Pues ahí tienen... Ahí en casa todo inicia desde el buen ejemplo, como ya lo mencionábamos, desde el respeto, como esa frase tan famosa que lo dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, y precisamente a ti también, gracias Juana, porque nos abriste el panorama. A veces creemos que en las escuelas pues no se ponen controles, y al contrario, el personal está debidamente capacitado y consciente de cómo tiene que actuar, Josué, para despedir. Creo que de todo esto la única reflexión con la que yo me quedo es que tenemos que interesarnos por la realidad que viven las niñas, niños y adolescentes a nuestro alrededor, porque desde lo cibernético, desde el cómo usan, qué usan, hasta cómo conviven, es algo que nos puede dar alertas para prevenir muchísimas situaciones y también pues de problemas en su desarrollo. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, Juana. Se nos fue como agua entre las manos. Sí, muchísimas gracias, y yo nada más decirles gracias a ustedes y decirles a los niños o adolescentes que estén sufriendo de acoso, el que sepan que no están solos, que estamos listos para acompañarlos, que hay instituciones y que es un acto de valentía el abrir la puerta denunciando, y es el primer paso para que ellos obtengan una respuesta de apoyo y acompañamiento. Claro que sí, ahí está. Alcen la voz, niñas, niños, porque ustedes son el presente y el futuro de este hermoso país. Estamos en De Corazón y los esperamos la próxima semana. José Luis Tostado Becerra, San Miguel el Alto. Desde muy joven, estudió el idioma inglés en California, Estados Unidos. Creativo y apasionado por su municipio, ganó el concurso como diseñador del escudo de armas de San Miguel el Alto en 1989. Su espíritu de servicio lo llevó a instruir a los jóvenes de bachillerato, al impartir inglés e introducción a la teoría política. Fue regidor municipal y director de la Casa de la Cultura. A sus 72 años es maestro escultor, integrante de un grupo de proclamación religiosa, director de un centro de capacitación y cronista municipal investigador, así como difusor histórico en su querido municipio. José Luis sostiene que gracias a Dios y al incondicional apoyo de su esposa y 3 hijos, logró concretar sus proyectos personales y profesionales.